Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las máquinas simples y las máquinas compuestas y cada una de sus características adecuadamente. Las máquinas simples son una serie de dispositivos mecánicos que cambian la magnitud o la dirección de la fuerza. Generalmente pueden definirse como una serie de aparatos más escuetos como tal que se usan eh, de forma beneficiosa o de forma de una ventaja mecánica, o también llamada un aplacamiento, para aumentar notoriamente la fuerza y facilitar eh, diversos tipos de trabajos como tal, del hombre específicamente. A lo largo de la historia, pues el ser humano ha desarrollado una serie de dispositivos para hallar o para facilitar el trabajo adecuadamente. Los más importantes o los más conocidos son los tipos de máquinas simples como la palanca, la rueda, el eje, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Cuando se escucha la palabra máquina, se piensa que es de pronto como una excavadora o una locomotora a vapor. Sin embargo, en la ciencia, una máquina es cualquier cosa que haga una fuerza igual sea mayor. Entonces una máquina puede incrementar la cantidad de fuerza producida con un costo o una reducción proporcional en cuanto a la distancia que la carga recorre, o con un menor esfuerzo. Se denomina ventaja mecánica a la relación entre la fuerza producida y la fuerza aplicada. Una máquina simple, pues como tal, se usa una fuerza aplicada que trabaja con una fuerza de carga, ignorando las pérdidas por fricción. El trabajo realizado como tal en una carga es igual al trabajo realizado por una fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, dentro de los bloques elementales, las máquinas simples están en todas partes, siendo usadas todos los días por cada uno de nosotros al realizar diferentes tareas simples. También se han utilizado desde los primeros días de la existencia humana. Entonces las máquinas simples se pueden considerar como los bloques elementales de los cuales están compuestas las máquinas mucho más complejas como tal, que en un momento las vamos a ver, las características como tal, denominadas pues máquinas compuestas. En el mecanismo, por ejemplo, de una bicicleta se usan poleas, palancas y ruedas. ¿Sí? La ventaja mecánica de una máquina compuesta pues es el resultado de las ventajas mecánicas de las máquinas simples que la componen. Sin embargo, pues aunque siendo consideradas muy importante en la mecánica y en la ciencia aplicada, la mecánica moderna pues ha traspasado esa visión de las máquinas simples como los bloques elementales de cada una de las máquinas compuestas inicialmente. Dentro de la historia como tal, en el siglo III a.C., pues se originó una máquina simple y otra serie de elementos. En el periodo del Renacimiento también se desarrollaron diversas actividades por Leonardo da Vinci, que fue descubriendo una serie de elementos y herramientas, como científico italiano Galileo Galilei, que también elaboró una serie de elementos. Las características, ¿qué características contienen las máquinas simples? Son dispositivos con una o con muy pocas partes móviles que hacen que el trabajo pues sea fácil. La función principal de una máquina simple pues es la ampliación de la fuerza o la modificación del movimiento como tal. El movimiento y la fuerza en una máquina simple son inseparables, siempre están en una relación inversa. La fuerza es producida por una palanca y es mayor que la fuerza que es aplicada, pero el movimiento producido es menor que el movimiento que se aplica, es decir que hay una ganancia en la fuerza que es acompañada de esa pérdida o en movimiento como tal. El trabajo en la mecánica pues es algo que las fuerzas hacen cuando de pronto se mueven en la dirección en la que se está actuando.
el movimiento, es decir, que la fuerza es aplicada para recorrer una distancia, se produce un trabajo como tal. Esto se expresa matemáticamente como que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Por ejemplo, para levantar un objeto se debe realizar un trabajo que supere la fuerza de la gravedad y así poder mover el objeto hacia arriba. Para levantar un objeto 2 veces más pesado, pues se necesita el doble de trabajo para subirlo en la misma distancia, pero también se necesita el doble de trabajo para levantar el mismo objeto, el doble de la distancia como tal. Entonces el concepto de trabajo es fundamental para definir la función de mecánica en las máquinas simples y en los términos de fuerza y movimiento, poniendo de manifiesto la fuerza y el movimiento como tal. La ventaja mecánica pues se genera cuando la fuerza se realiza un trabajo con respecto a la fuerza aplicada, por lo tanto es efectiva. De ampliación de fuerza, una máquina simple como tal. La ventaja mecánica de las máquinas simples significa que pueden usar menos fuerza para poner un objeto, pero se tiene que mover a una distancia más larga. Muchas veces se siente que una tarea es difícil porque se requiere usar mucha fuerza, pero usando la compensación entre la distancia y la fuerza, pues se puede hacer lograr que la tarea sea un poco más fácil de complementar. Un ejemplo es empujar un objeto pesado en una rampa. Es más fácil empujar el objeto por la rampa que levantarlo a una altura correcta, pero se debe tener en cuenta o llevar una distancia más larga. ¿Para qué sirven las máquinas simples? Las máquinas simples facilitan el trabajo al realizar una o menos de las siguientes funciones: transferir una fuerza de un lugar a otro, cambiar la dirección de una fuerza, aumentar la magnitud de una fuerza, aumentar la distancia de una fuerza. Y aunque las máquinas simples toman muchas formas diferentes, pues vienen de 6 tipos. Esos 6 tipos básicos de máquinas simples, entonces encontramos la cuña, que es un dispositivo para separar cosas; una rueda o eje, que es utilizada para reducir la fricción y cómo multiplicar la fuerza; la palanca, que se mueve alrededor de un punto de apoyo para aumentar o disminuir la ventaja mecánica; un plano inclinado que puede levantar objetos al subir una pendiente; un tornillo, que es un dispositivo para levantar o mantener elementos juntos; una polea, que cambia la dirección de una fuerza. Al aumentar la fuerza aplicada, pues las máquinas simples como tal ayudan a que los humanos aumenten la fuerza aplicada a un objeto y provea una ventaja mecánica para ayudar a promover los objetos como tal. La fórmula de trabajo pues indica el principal beneficio de las máquinas simples, es decir, que permiten la misma cantidad de trabajo aplicando una menor cantidad de fuerza a una distancia mayor. Y los tipos, entonces encontramos la palanca, que es una especie de barra rígida que tiene como un punto de apoyo fijo. Consiste en una carga que es el de obtener o promover o levantar un punto de apoyo y un esfuerzo. Entonces, ¿qué es la fuerza requerida para mover o levantar la carga como tal? Aplicar una fuerza a un extremo de una palanca, pues se crea una fuerza o un extremo. La fuerza aplicada aumentará o disminuirá dependiendo la distancia del punto de apoyo y la carga de esfuerzo. La rueda y el eje pues consiste en una rueda unida a un eje más pequeño para que estas dos partes giren juntas, donde se transfiere una fuerza de una a otra, y esa parte pues facilita el trabajo para promover objetos recorriendo distancias. O la rueda en el otro extremo redondo gira en un eje circular o cilíndrico, provocando un movimiento. Cuando también se puede ampliar la fuerza, una fuerza pequeña aplicada a una circunferencia de una rueda grande, pues puede mover una carga con mayor unidad a un eje.
Y la polea como tal entonces está diseñada para aportar el movimiento o cambio de dirección de una cuerda tensa. La cuerda pues se enrolla alrededor de una rueda. A medida que la rueda gira pues la cuerda se mueve como tal en cualquier dirección. Si se conecta un gancho a la cuerda se podrá usar la rotación de la rueda para subir y bajar objetos, facilitando el trabajo como tal. Y dentro del plano inclinado entonces encontramos que es una superficie como tal con un extremo más alto que el otro y utiliza como un soporte para subir y bajar la carga. Se usa principalmente o ampliamente para mover cargas pesadas sobre algunos obstáculos verticales. Mover un objeto hacia arriba o un plano inclinado requerimos menos fuerza que levantarlo directamente, al costo de aumentar en la distancia recorrida. La ventaja mecánica en un plano inclinado pues recordemos que a la realización entre la longitud y la superficie inclinada entre la altura. La cuña es una herramienta de forma triangular que se puede usar para separar los elementos, quitar trozos y objetos, levantarlo, mantenerlo en un objeto en un lugar. Funciona pues convirtiendo una fuerza aplicada en un extremo en las fuerzas perpendiculares a una superficie inclinada. La ventaja mecánica pues viene a dar una relación entre la longitud de la pendiente y el ancho. El tornillo entonces es un mecanismo que convierte el movimiento de rotación en movimiento lineal y la fuerza de rotación, una fuerza lineal y un tornillo pues es realmente otro tipo de plano inclinado. Un tornillo pues pasa a través de un orificio y el otro objeto en el medio de roscas en su interior como tal se va generando. Algunos ejemplos tenemos como por ejemplo la palanca, que son una serie de manijas de las puertas, las garras de un martillo para quitar los clavos, las palancas de hierro, los interruptores de luz, los abrelatas. Los ejemplos de ruedas entonces encontramos donde las cosas giran en un círculo: un ventilador eléctrico, un motor, una puerta giratoria, un carrusel, cualquier rueda, ya sea un automóvil o una patineta o una bicicleta. En las poleas utilizamos una serie de cortinas, persianas para moverlas hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. En los planos inclinados pues se utilizan en los parques las patinetas, las ramplas, las sillas de ruedas. Para un equipo como tal pesado y que salga pues la parte trasera de los camiones, entre otros. Y nos vamos a centrar rápidamente en las máquinas compuestas ahora, que son el resultado de una combinación de dos máquinas simples o más, que pueden ser tan pequeños como un reloj mecánico o tan grande como una grúa de construcción. Ejemplo, las máquinas compuestas son los automóviles, las grúas o las bicicletas. Para ser más claros, una máquina compuesta es un dispositivo mecánico formado a partir de un conjunto de máquinas conectadas en sí, de forma que la fuerza resultante de una proporcionada de la fuerza aplicada en la siguiente. Entonces, una de las máquinas compuestas más simples o más viejas es una carretilla. La carretilla clásica pues se compone de dos palancas por sus manijas y van en una ventaja mecánica al levantamiento de su carga. Por otro lado, la rueda pues que traduce el movimiento hacia adelante en el movimiento giratorio, disminuyendo la resistencia de fricción en comparación con arrastrarse. Las máquinas compuestas tienen múltiples partes que interactúan entre sí y al menos algunas de ellas están en movimiento relativo durante el uso. Esto invariablemente pues causa una fricción interna con los que las máquinas compuestas pues pierden la eficiencia y la comparación con las máquinas simples. Esta es la razón por la cual muchas máquinas compuestas pues requieren la lubricación, y por otra parte una máquina compuesta pues otorga la ventaja mecánica total de sus partes, por lo tanto a menudo tienen capacidades mucho mayores. Hay algunas características como tal de las máquinas compuestas.
Las características de las máquinas compuestas tienen operadores que trabajan coordinadamente. Estos operadores pueden ser energéticos o mecánicos. Los operadores energéticos son aquellos operadores que almacenan y transforman energías, entre los que se desean o se destacan las pilas, baterías que acumulan la energía en movimientos, como los motores que se encargan de transformar la energía, los operadores mecánicos que permiten el funcionamiento de una máquina y convierten la fuerza en movimiento. El conjunto de los operadores mecánicos se denomina como mecanismo, que son los principales, como la rueda, los ejes y engranajes como tal. Por lo anterior, las máquinas simples son generalmente fáciles de trabajar, que incluyen algunos elementos como las palancas que otorgan ventajas mecánicas, como las cuñas, ruedas, varias clases de poleas o engranajes que se sitúan entre estos elementos y forman una máquina compuesta. Generalmente hay 6 máquinas simples que ya las habíamos mencionado anteriormente, que son el plano inclinado, la cuña, la polea, el torno, la palanca y el tornillo. Adicionalmente, tenemos algunos ejemplos de las máquinas complejas, como la bicicleta, una grapadora, una grúa de construcción, un abrelatas, un gancho de corcho, un camión de remolque, una cerradura, un cortacésped, ¿sí? Un triciclo, una pistola, un tornillo de banco, un encendedor, entre otros. Cada uno de estos elementos pues tienen características y pertenecen a las máquinas compuestas como tal. Entonces, la composición de las máquinas compuestas funcionan a través de una serie de mecanismos de diferentes tipos de operadores que trabajan para que pueda dar la función, para que sea elaborado de un mismo mecanismo como tal. Listos, vamos a revisar otros enlaces que nos van a colaborar y nos van a servir para reforzar el tema adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias.